La desesperación se apodera de los migrantes venezolanos, quienes fueron regresados a la República Mexicana. Protestan para exigir soluciones y la situación amenaza con salirse fuera de control. Kevin de León, concejal de la ciudad de Los Ángeles, rompe su silencio. Después del escándalo de las grabaciones con comentarios racistas, dice que no renunciará a su cargo. La gran polémica en las escuelas del estado de Texas: piden obtener muestras de ADN de los estudiantes para identificarlos más rápido en caso de una masacre. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronzat. Iniciamos en la ciudad de Los Ángeles, California, donde el concejal Kevin de León anunció en una entrevista que no va a renunciar a su cargo. Este concejal, que está en el centro de la polémica por una grabación con comentarios racistas, manifestó a la cadena CBS que reconoce que falló en su liderazgo y que no intervino para detener la conversación. También aceptó su responsabilidad por el dolor que ha provocado. En la entrevista con esta cadena también asegura que llamó al concejal Mike Bonin para disculparse y que dejó varios mensajes. Por su parte, el concejal Bonin, luego de ver la entrevista, publicó, y cito, que Kevin de León no puede ser parte del proceso de sanación mientras siga negándose a renunciar. Y continuamos con la situación migratoria en la frontera con Guatemala. En cualquier momento podrían presentarse enfrentamientos entre los migrantes que vienen del sur y los batallones de policía que fueron a buscarlos y a contenerlos. José Flores con las imágenes y los detalles. Ni implorando de esta manera lograron cientos de migrantes de Venezuela y de la región que las autoridades guatemaltecas los dejaran pasar rumbo a México para continuar con su camino hacia Estados Unidos, por lo que amenazan con conformar una enorme caravana para lograr su objetivo. Porque si Venezuela estuviese bien, los emigrantes, nosotros los emigrantes venezolanos, estuviésemos en Venezuela, no estuviésemos llevando trabajo, lo estamos haciendo ahorita. Siempre nosotros velando porque no se haga uso de la fuerza excesiva para evitar cualquier daño a la integridad física de las personas que están en el lugar. Mujeres, hombres y niños, especialmente venezolanos, han quedado varados en la frontera con Honduras y, pese a sus súplicas, no han podido continuar con su recorrido, pero no piensan regresar a sus países de origen. Vamos a seguir hasta cuando hacer la lucha, hay que se haga la voluntad de Dios. La vida no es de pensar, porque al pensar uno se queda atrás, uno es de echarle para adelante, porque para adelante es el futuro, no es para atrás. La policía ha utilizado la fuerza excesiva para detener a los migrantes que han tenido que dormir en la calle y se han quedado sin comida y dinero. Carla logró llegar a un albergue junto a su pequeña hija y asegura que no puede dar marcha atrás por la situación que vive en su país. Yo estoy dispuesta a seguir, si Dios quiere, y llegamos, quiero trabajar para mantener a mi hija. Se teme que se produzca una tragedia en la frontera con Honduras, ya que los policías anunciaron que utilizarán toda su fuerza para detener a los migrantes que intentan pasar por este país para llegar a México. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. En Tijuana, Baja California, la situación es tan desesperante para los migrantes venezolanos que hace unas horas se amotinaron exigiendo una solución. Nuestro corresponsal de la frontera, Vicente Calderón, tiene las imágenes y los detalles. Josbelsi Castañeda fue a buscar a su sobrino, uno de los venezolanos internados en este centro de detención migratoria en Tijuana. Me dicen que por la situación que se presentó ayer, pues que están suspendidas las visitas. Como cientos de sus paisanos, su familiar fue expulsado por esta frontera después de que cruzó a Texas por Ciudad Juárez. Yo estaba esperando desde el lunes su llamada, pero pues nada, él no se ha podido comunicar conmigo, ni Migración se ha comunicado conmigo de que él está aquí. La noche del martes se desplegó un fuerte dispositivo policíaco cuando los venezolanos protestaron por las condiciones en que los mantenían. Tenían que dormir uno encima de otro, o sea,
muy pocas colchonetas, el calor, tenían cerrados como una prisión, y eso es lo que ellos reclamaban. Este peruano que estaba internado con ellos habló con la condición de que no reveláramos su identidad. Los venezolanos que llegaron, como les digo, tienen otra idea, son más maliciosos y querían imponer sus reglas. Los venezolanos no han violado ninguna ley cuando los expulsan tras el convenio alcanzado la semana pasada entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Les dan un permiso limitado para estar en este país. Por 7 días, pero los 7 días están que se nos cumplen. No sabemos qué hacer, vamos a quedar de ilegales y esa es la preocupación. Las autoridades federales no han informado qué harán con los detenidos que protestaron. La inquietud de todas las personas pues es definir su situación migratoria. Las autoridades de Baja California dicen que no hubo heridos en el incidente de anoche. El disturbio no generó afectaciones que pudieran considerarse emergentes o urgentes para su atención. Esta unidad deportiva, donde antes albergaron haitianos, será habilitada en los próximos días para alojar 350 venezolanos, aunque ya han llegado unos 600. Por ahora las cosas parecen haber vuelto a la normalidad aquí en la estación migratoria de Tijuana, pero se espera que en los siguientes días sigan llegando más venezolanos expulsados de Estados Unidos. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció que va a facilitar el proceso de naturalización a estadounidenses, a migrantes que tengan problemas de salud o alguna discapacidad. Dayanis López ha estado investigando. Aquí está su reportaje. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Y esto significa que USCIS hará una revisión del formulario N-685 y así algunos inmigrantes que padecen de alguna enfermedad o discapacidad física o mental podrán ser elegibles para obtener la ciudadanía sin tener que presentar el examen cívico o de idioma. De acuerdo a este comunicado de USCIS, el formulario N-648 será acortado y simplificado, de una manera que elimina las barreras que hacían más difícil que los solicitantes calificaran y que los médicos llenaran esta solicitud. Bajo este nuevo reglamento implementan una nueva forma que un médico puede llenar para pedir una excepción médica a la persona que va a aplicar para la ciudadanía. Además, se eliminarán las preguntas sobre cómo cada discapacidad relevante afecta las funciones específicas de la vida diaria del solicitante, incluida la capacidad para trabajar o ir a la escuela. Tenemos que comprobarle al oficial de inmigración cuando solicite la ciudadanía que el problema médico es mental, psicológico, emocional, físico, que él no le permite aprender las preguntas que le piden para la ciudadanía. De igual manera, ya no se requerirán las fechas del diagnóstico, la descripción de la gravedad de cada discapacidad o enfermedad y si el médico que certifica tiene una relación preexistente con el solicitante. Si la excepción es aceptada por el oficial de inmigración, no tienen que hacer el examen donde les preguntan las preguntas cívicas del país, la historia del país. También no tienen que hacer la entrevista en inglés. Y para poder entregar la solicitud de certificación médica para excepciones por discapacidad, el abogado de inmigración, Fernando Romo, asegura que hay 2 maneras de hacerlo. Puede someterla junto con la solicitud de la ciudadanía, que es la N-400, o puede llevarla el día de la entrevista para que el oficial haga la determinación si califica para la excepción médica. Y el formulario de certificación médica para excepciones por discapacidad está disponible en la página de internet oficial de USCIS y es gratuito. También en la misma página podrá encontrar información sobre qué tipo de profesional médico debe llenar esta solicitud. José. Muchas gracias, Dayana. Buenas noches. Vamos a otra información. Los altos precios del combustible provocan la disminución del consumo de gasolina. Esto también ya provocó un leve cambio en el monto que deben pagar los conductores en las gasolineras. Alfredo Miranda, desde Washington, nos tiene la siguiente historia. La demanda de gasolina ha disminuido en Estados Unidos en lo que va del mes de octubre. Así lo reporta la Asociación Americana de Automóviles, hecho que habría provocado una leve caída en los precios. Ha bajado en estos días, bien rápido, sí. Aquí en la de la Ruta 7 está a 3.39. Aquí está un poquito más cara, pero ha bajado bastante. Los precios están bajando a causa de la demanda está cayendo. Esto, por supuesto, es algo que va a ir cambiando conforme vayamos llegando a mediados de noviembre, porque el recorte que ha hecho la OPEP a la producción de petróleo
está programada para empezar a partir de noviembre. El precio promedio del galón de gasolina en Estados Unidos se encuentra en $3.85 y podría continuar bajando en los próximos días en medio del aumento de la oferta y la fluctuación de los precios del petróleo. Los consumidores dicen estar de acuerdo, aunque creen que la baja obedece a otros factores. Creo que los precios han estado bajando. Estuvimos por encima de los $5 2 meses atrás. Creo que la administración Biden está haciendo lo que puede. Pese al reporte de la AAA, algunos dicen no haber sentido la disminución del precio de la gasolina. No lo he sentido el cambio porque como yo le pongo gasolina una vez a la semana y no, la verdad no lo he sentido. Está subiendo poquito por poquito. La semana pasada era unos 5 o 10 centavos menos, pero ahora está subiendo. Estados Unidos, con un 40.5%, está en el cuarto puesto entre los países de América en los que más ha subido la gasolina en 2022, siendo Panamá y Puerto Rico los que encabezan la tabla. Existen variables que hacen difícil determinar el panorama para la temporada de fiestas, entre ellas el recorte a la producción de petróleo de la OPEP, la liberación de petróleo de Estados Unidos y la actitud de los consumidores, a los que se suma la Reserva Federal. La tasa referencial va a aumentar ya en el mes de noviembre, va a ser la primera semana de noviembre. Esto va a tener un impacto inmediato en el consumo, ¿no? Y para diciembre se tiene programado un aumento similar. No se sabe si para el feriado de fiestas, ¿no? Navidad y Año Nuevo, eso vaya a afectar también los planes de la gente. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Acusan a 3 hermanos que formaron 3 compañías de transporte en México de estar asociados con el cártel de Sinaloa. Jorge Alberto, Wendy Yuridia y Juan Francisco Valenzuela trasladaron varias toneladas de narcóticos a California y a otras ciudades. Esto lo afirma la justicia estadounidense. Los 2 primeros han sido arrestados. Los arrestaron en octubre del 2020 y noviembre del 2021, mientras que Juan Francisco aún continúa prófugo de la justicia. Una breve pausa, regresamos con más información a cierre de edición. Una polémica medida en Texas tiene padres de familia indignados. Les piden que muestren ADN de sus hijos. Le diremos por qué. Y un choque en cadena deja una montaña de fierros retorcidos, decenas de vehículos aplastados. Muchos padres de familia se encuentran indignados por los llamados kits de ADN que le ofrecen los distritos escolares de Texas. Esto para poder identificar a los estudiantes si son víctimas de un ataque en la escuela. Al parecer, a Texas le resultaría más fácil identificar a niños masacrados en sus escuelas que frenar la venta de armas para evitar su muerte, según concluyen padres de familia molestos por un kit que el Estado ha puesto a disposición de ciertos padres para recolectar ADN o huellas dactilares de sus hijos. Reconocen públicamente que no pueden con el problema, entonces que renuncien. El nuevo programa de Texas es el resultado de una ley pasada en 2021 y es voluntario. A ello solo tienen acceso los padres de niños de kinder hasta el 8º grado y su objetivo es poder identificar a los niños que pudieran ser masacrados. Knock that thing down, knock that thing down. Move it out of the way, move out of the way. Texas ha sido escenario de varias masacres en escuelas, entre ellas la de Uvalde, una de las más grandes ocurridas en los Estados Unidos. Algunos padres de familia indignados con la llegada de los kits furiosos se manifestaron a través de las redes sociales, como Dee Carlisle, que en Twitter publicó: se siente como que el Estado se ha rendido en mantener a nuestros niños seguros. Que prohíban las armas mejor, y ya se acabó todo. Aquí en el estado de Texas, ya como está, la gente puede andar con las armas ahí enseñándolas o fantochándolos por donde quiera. De acuerdo al National Child ID Program, a Texas fueron enviados más de 4 millones de kits y algunos niños están regresando de la escuela a casa con ellos. Desde Mission, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. En Oregón, al menos un muerto y varios heridos fue el saldo de un choque en cadena en el que se vieron involucrados unos 60 vehículos. Aparentemente, el aparatoso accidente que causó un largo embotellamiento en la autopista 5 fue causado por el humo de los enormes incendios forestales en el estado de Washington, lo que ha reducido la visibilidad, esto de acuerdo a lo declarado por algunos de los conductores involucrados. Una breve pausa, regresamos con más información, más noticias a cierre de edición. Encuentran tirados en las calles a decenas de hombres sin vida. Entérese qué causó su muerte.
Y brutal golpiza le propinan varios manifestantes a un policía en una protesta que se salió totalmente fuera de control. Ay, marica, no les... En Perú, las autoridades llevan a cabo operativos para detectar la venta de licor adulterado. En las últimas horas, más de 20 personas fallecieron por su consumo. Claudia Cisneros nos presenta el siguiente reportaje. Una verdadera tragedia se vivió en las calles de la ciudad peruana de Huánuco, donde al menos 21 hombres fueron encontrados muertos en los últimos días después que ingirieron bebidas alcohólicas presuntamente adulteradas con metanol. Muchos tenían más de 30 años de edad y algunos fueron hallados todavía con vida cuando arribaron los socorristas, pero la mayoría ya había fallecido. Entre ellos había varios indigentes. Las autoridades investigaron en un mercado local donde hablaron con varios comerciantes y tomaron muestras de varias botellas de vino barato para tratar de dar con el origen del envenenamiento masivo. Ya saben que es un operativo multisectorial, ya con la Fiscalía, la Policía, la Municipalidad, la Direza Huánuco y otras instancias para poder hacer la toma de muestra de estos locales donde expenden estos, aguardientes. La funcionaria agregó que los resultados de las pruebas para identificar la bebida tóxica podrían tardarse una semana. También se emitió una alerta de salud para los consumidores, exhortándoles a revisar las etiquetas de los productos que adquieran y para que se aseguren que cuentan con un registro sanitario vigente, número de lote y nombre del fabricante. Esto sucede luego de que se lanzara otra alerta en la capital, Lima, donde a mediados del mes pasado y hasta el 13 de octubre se reportaron 54 muertos y 115 personas fueron diagnosticadas con intoxicación por metanol. El 11 de octubre, las autoridades de vigilancia sanitaria detectaron metanol en bebidas alcohólicas de 2 marcas locales de Lima que al parecer habían sido adulteradas y ordenaron que fueran retiradas del mercado. Claudia Cisneros, Noticias Estrella TV. En otras noticias, un policía recibió una tremenda golpiza durante una violenta protesta de grupos indígenas. Esto ocurrió en Colombia. Un video que circula en redes sociales muestra cómo es agredido a palazos un oficial que está tirado en el suelo. Los agentes trataban de contener a los agresores inconformes, esto durante los disturbios causados en Bogotá. Los manifestantes salieron a la calle después de ocupar el Parque Nacional durante 8 meses. Vamos a pasar a información del Ecuador, donde un mortal accidente aéreo causó pánico en los vecinos de una zona residencial. Una avioneta se desplomó en una concurrida calle de Guayaquil y no ocurrió una tragedia mayor porque el piloto logró dirigir el aparato para que cayese en un parque y no en las casas. Sus 2 pasajeros murieron. Él se encuentra en estado crítico. Y Qatar, que va a ser sede de la próxima Copa del Mundo de Fútbol, espera el inicio del torneo para mostrarle al mundo las maravillas de su país. María Teresa Sarabia con el reportaje. La Copa del Mundo de Fútbol en Qatar está casi a un mes de iniciar y el país árabe se prepara para recibir a cerca de 1.200.000 personas, lo que aprovechará para mostrarles las maravillas que esconde su desierto con el objetivo de impulsar el turismo internacional. Una de las más grandes creencias de la gente es que al hablar de esa región, de inmediato se piensa en calor extremo y arena, pero no hay que olvidar que el torneo se juega justo cuando comienza la temporada invernal en esa nación y en Qatar la temperatura va a ser asombrosa, con noches de 60 grados Fahrenheit y de 75 durante el día. It's very pleasant. It will be really good, obviously, for the football players, and the weather will be blue sky probably through the entire tournament. I doubt we will see even one drop of rain. Es precisamente durante el invierno cuando los cataríes convierten en su hogar las dunas de arena blanca y aprovechan para acampar o darse un baño en uno de los pocos lugares en el planeta en los que el mar se adentra en el desierto. Los visitantes también disfrutarán de muchas y variadas actividades, como por ejemplo quienes buscan adrenalina y acción pueden atravesar el desierto a toda velocidad en un vehículo 4x4 con pilotos experimentados o deslizarse por las dunas en tablas, aunque también se pueden relajar en una fiesta en una tienda tradicional beduina, todo en un ambiente muy seguro. Otro de los grandes atractivos, aparte de los increíbles e inigualables paisajes, son los manglares ubicados en la municipalidad de Altaquira. Tener la oportunidad de ser testigos de cómo la vida se adapta a la falda del agua, la arena y las altas temperaturas, y cómo logra florecer en ese entorno aparentemente hostil, es un aprendizaje único que se llevarán los turistas de su viaje a Qatar durante la Copa del Mundo, que arranca el 20 de noviembre.
María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Sigan con nosotros, regresamos con más noticias. Terror en el aire, un avión es sacudido por violentas turbulencias y varios pasajeros sufren heridas. Varios pasajeros sufrieron heridas durante una violenta turbulencia en un vuelo de aerolíneas argentinas. Algunas personas se golpearon el rostro y la cabeza, y también la cabina resultó con serios daños cuando a la altura de Brasil se sacudió con fuerza el avión que procedía de Madrid. El aparato con 271 pasajeros y 13 tripulantes aterrizó en Ezeiza. Algunos viajeros fueron trasladados al hospital. Y en Canadá, un equipo de rescate ayudó a una ballena jorobada que se enredó con las cuerdas de una enorme boya. La exitosa operación tuvo lugar en la costa de la isla Techada, luego que fuera alertado el Departamento Marino de Rescate de Mamíferos. Su personal siguió al enorme cetáceo y cortó las sogas para, felizmente, liberarlo. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esperamos contar con su sintonía el día de mañana. Yo soy José Armando Ronstadt.